Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, El Jabalí. Hacía rato que ya no nos conectábamos, pero pues ya, por lo menos hoy ya estamos de regreso y es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Aquí su amigo Jorge, trayéndoles a ustedes ahora un tema que no es muy común, ni tampoco es tocado ni abordado en círculos cristianos, pero para mí es uno de esos temas que me gustan mucho, se me hacen muy interesantes y ojalá que a todos ustedes también les parezca algo digno de estudiar y algo pues que les pueda enriquecer y que haga que su fe crezca y sus conocimientos en cuanto a la palabra de Dios también sea fructificada y sea pues alimentada. Ese es el deseo que tenemos y el tema al que me refiero es aquel de las cristofanías. Es, como les decía y como les digo, no es muy común que se toque este tema porque es a veces se le puede llamar un tanto complejo y mucha gente pues se reboruja un poquito con esto porque no es fácil, no es un tema sencillo, pero es un tema que considero importante de conocer y de abordar y tocar. Es por eso que en esta ocasión estamos haciendo algo un poquito distinto a lo que comúnmente aquí en el Jabalí hacemos, que es pues aquello de estar pues sacando a flote errores doctrinales y teológicos de nuestros amigos católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera. En esta ocasión es algo muy distinto, es más bien como un estudio de lo que son las cristofanías. Pero ¿qué es esto de las cristofanías? ¿Con qué se come o qué? No, las cristofanías es simplemente algo que conocer, son las menciones o apariciones o presencias de nuestro Señor Jesucristo, principalmente en el Antiguo Testamento, antes de que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, fuera encarnado. Porque mucha gente tiene la noción de que Jesús comenzó su existencia a partir de su encarnación, en aquel momento de la anunciación del ángel a María, a la Virgen María, y que en ese momento comenzó a existir Jesús. Y Jesús ya existía, siendo Dios, siendo miembro de la Santísima Trinidad, ya existía, solo que no estaba encarnado, no tenía esa naturaleza humana, simplemente era divino y era parte ya de la Santísima Trinidad, que siendo Dios es eterno. Entonces a eso nos referimos con las cristofanías, pero pues dirán ustedes, pues a ver, vamos a comprobarlo. Bueno, digamos que vamos a intentar ahí ir al Antiguo Testamento, a ciertos versículos donde estas situaciones se hacen un tanto palpables y ojalá que lo podamos entender y que lo podamos ver. Son creencias muy bonitas, o sea, son muy interesantes y ojalá que a ustedes también así les parezca y nos acompañen hoy en esta ocasión durante este estudio. Vamos a empezar pues, ¿verdad? Primeramente con una breve oración. Padre Santo, esperemos que utilices este medio para alcanzar a aquellos quienes todavía no te conocen, Señor. Que este siervo inútil sea el medio que tú utilices para que aquellos que no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puedan comprenderlo, puedan entenderlo y puedan aceptarlo, para que alcancen por medio de esa fe, en la fe en el Cordero que tú nos proporcionaste en el Calvario, ese Cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Esperamos que sea de su agrado y que también les haga crecer en la fe estos minutos que estemos pasando
a través de este canal. Bien, pues vamos primeramente al primer versículo, que será vamos al tercer capítulo de Éxodo, ¿verdad? Es Éxodo 3, versículo 1, vamos allá, que nos dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora fíjense, vamos a analizar estos versículos. Vamos a ir al 3.2 nuevamente. Vamos a ir al 3.2, donde dice: allí el ángel del Señor, ¿sí? Está mencionando aquí que el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Y hago énfasis en el ángel del Señor, porque cambia. Vamos a ver que este personaje del ángel del Señor, cómo cambia, porque dice que se le apareció en medio de esta zarza, el ángel del Señor. Ahora vamos a ir al versículo 4. ¿Quién estaba ahí? Vimos que en el versículo 2 decía que el ángel del Señor estaba en medio de la zarza, y luego aquí nos dice que el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Así que en medio de la zarza estaba el ángel del Señor, y luego aquí nos dice que el Señor estaba desde la zarza, lo llamó. No sé si me están siguiendo. Ahora, ¿quién estaba en medio de la zarza? El ángel del Señor. Pero en el versículo 4 nos dice que desde en medio de la zarza el Señor vio que se acercaba. Y luego nos dice en el versículo 6, ¿quién es ahí el que está hablando? Dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, si analizamos estos versículos de Éxodo 3:1 al 6, vemos que este personaje que nos menciona primero en el versículo 1, nos dice que es en el versículo 2, que es el ángel del Señor, y luego nos dice que es el Señor, y luego nos dice al final que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿quién es este ángel del Señor? Hay que hacer mención que la palabra ángel, nosotros erróneamente la asociamos como una, digamos, como esas esculturas o esos dibujos de personajes alados, rubios, pelo largo, que vemos en Navidad, eso es lo que nosotros, cuando mencionamos la palabra ángel, a la mayoría eso es lo que se nos viene a mente, pero no necesariamente es así siempre.
En el Antiguo Testamento, o más bien en el idioma hebreo, ángel es simplemente un mensajero. Esa es la definición de la palabra ángel, un mensajero, un enviado. Entonces, en este caso nos dice que es el mensajero de Dios el que estaba ahí. Y vemos también en este pasaje que ese mismo ángel del Señor dice que es el Dios de tu padre, el Dios, le dice a Moisés, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, es Dios que está hablando desde la zarza, ¿verdad? Les decía que era un poco complicado y ojalá que lo estén comprendiendo, ¿verdad? No nada más es en este pasaje. Cuando vamos, ¿verdad? Está un poco, digamos, comprobado en el Nuevo Testamento quién es este personaje que está en la zarza, que habla desde la zarza, que se comunica con Moisés desde el arbusto de la zarza ardiente. Si vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 30 al 32, ¿verdad? Vamos al libro de los Hechos, ahí vamos, déjenme se los pongo aquí en la pantalla. El libro de los Hechos, capítulo 7, y dijimos que era en el versículo 30. Dice, para dar un contexto, vamos al 29, ¿verdad? Está hablando precisamente de este suceso, de esto que ocurrió con Moisés. Aquí nos va a decir en el 7:29, dice, al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y ahí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, y ya lo leímos eso, es una reiteración de lo que vimos en el Éxodo, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar, pero el Señor añadió, descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. Entonces, ¿quién estaba hablando desde la zarza? Dios. Pero está identificado en el versículo de Éxodo 3:2 como el ángel del Señor. Así es, queridos amigos, hermanos en Cristo. Vemos que Lucas en el libro de los Hechos está volviendo a Éxodo 3 para decirnos que esto que le ocurrió a Moisés era mismo Dios quien le estaba hablando desde el arbusto ardiente, desde la zarza o arbusto ardiente, y se identifica como el ángel del Señor, quien es Dios mismo quien le habla. ¿Sí? Ahora vamos a otro pasaje del Antiguo Testamento, y esto va a ser en el libro del profeta Jeremías, en el primer capítulo, Jeremías 1, y va a ser Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 9. Vamos aquí al versículo 4 y dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que yo te formara en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije, ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo,
No digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que yo te ordene que digas. Y luego en el versículo 7 dice lo siguiente, versículo 8. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo soy el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Solamente, fíjense cómo aquí dice, solamente algo físico puede tocar. Un sonido, porque acuérdense que aquí en el versículo que leímos, que es el versículo 4, dice que la palabra del Señor vino a mí en Jeremías. Pero dice que no nada más vino la palabra, sino que aparte lo tocó, ¿verdad? Le tocó su boca. Entonces, el versículo 4 menciona la palabra del Señor. Y recordemos que Juan, el evangelista, identifica a Jesús, de Dios Hijo, como la palabra o el verbo de Dios, y toca, esa palabra toca la boca del profeta. Entonces, ¿cómo es que toca una palabra? Es algo físico. Entonces tuvo que ser algo físico lo que tocara la boca de aquí del profeta. Y esa misma palabra nos dice Juan que es quién. Si vamos a Juan 1:1, ¿verdad? Podemos ver a quién se le identifica como la palabra o el verbo, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, que dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Entonces, ¿quién vino a Jeremías? La palabra. ¿Y de quién está hablando Juan? De Jesús. A Jesús es el que se le identifica como el verbo divino, la palabra, en este caso en San Juan 1:1. Ojalá que esto no se les esté haciendo muy complicado. Yo sé que no es fácil, es un poquito difícil, pero si lo analizamos y nos sentamos poquito y lo analizamos, podremos darnos cuenta de que Jesús en el Antiguo Testamento se hace presente también. Ahora vamos a otra parte del Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces capítulo 6 y empezaremos con el versículo 11. ¿Sí? Vamos al libro de los Jueces capítulo 6 y versículo 11. Empezaremos ahí, que dice: entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el abieserita. Y en ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Entonces dice aquí que el ángel del Señor se sentó debajo de un árbol, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Ahora vamos a brincarnos un poquito, ¿verdad? Bueno, y también podemos leer, ¿verdad?, que en el versículo 12 sigue hablando del ángel del Señor. Dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Ahora vamos al versículo 16. El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo.
por favor no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió: esperaré a que vuelvas. Entonces, ¿quién estaba ahí? Fue el ángel del Señor que fue y se sentó debajo de ese árbol y se le apareció a Gedeón. ¿Y qué le dijo? Yo es ciertamente, si vemos por ejemplo cómo cambia el narrador, por llamarle así, bueno, no el narrador, sino el personaje, cómo cambia de ser el ángel del Señor en los versículos 11 y 12, ¿sí? Vamos a ver los versículos 11 y 12 otra vez. Dice aquí que el ángel del Señor se sentó debajo de una encina, y en el 12 también nos dice: y el ángel se le apareció y le dijo, ahí lo que el Señor está contigo. Y luego, si nos vamos al 16, aquí ya no nos dice que es el ángel del Señor, dice: el Señor le dijo. O sea que ya cambia del ángel del Señor a el Señor. Y nuevamente vemos que este ángel del Señor es Dios mismo, es el Señor, es Dios. Y luego vean esto, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 20, mismo capítulo, cómo está, va un poquito más detallado todo esto. Dice, y vuelve a cambiar, ya no le dice otra vez el Señor, sino dice: allí el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrame el caldo. Y Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano. Aquí vemos que toma aspectos físicos nuevamente el ángel del Señor. Y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofrá de los abiezeritas. Entonces, ¿por qué iba a tener miedo? ¿O por qué iba a decirle Dios? ¿Por qué el Señor le iba a decir a Gedeón que no tenga miedo, que no iba a morir? Nosotros conocemos que todo aquel que mira a Dios, que ve a Dios, muere. ¿Sí? Nadie es capaz de ver a Dios, porque si lo vemos, moriremos en ese mismo instante. ¿Por qué iba pues a temer Gedeón morir si simplemente había visto a un ángel? ¿Sí? Vemos en Jueces 6:22, dice: Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Y el Señor le contesta: no tengas miedo, no vas a morir. O sea, ¿por qué iba a morirse por ver a un ángel? Porque este ángel no era un ángel como el ángel Gabriel que se le aparece a María. No, este es el ángel, es el Señor que se le aparece ahí, y es nuestra creencia que es Jesús preencarnado, es el que se hace presente aquí con Gedeón. ¿Sí? Esa es la cuestión. Eso es a lo que queremos que llegar. Ahora otro pasaje, ¿verdad? En el libro del Éxodo,
capítulo 24, vamos hacia allá. Éxodo capítulo 24, y va a ser el versículo 9 donde vamos a empezar. Dice lo siguiente: esto es cuando suben los 70 ancianos de Israel al monte, ¿verdad? Dice en 24:9, dice: Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Entonces vieron a Dios y comieron. Entonces ahí estaban presentes con Dios, y no nada más fue Moisés, también Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos. Vieron a Dios, al Dios de Israel. Pero ¿a quién vieron? Si no podemos ver al Padre, porque si vemos al Padre, nadie ha visto al Padre, ven al Hijo, ven a Jesús preencarnado. A ver, son pasajes que si no le aplicamos esto a Jesús, no tiene sentido, ¿verdad? Si no es Jesús, entonces ¿quién es? ¿Sí? Entonces es la segunda persona de la Trinidad la que se está manifestando aquí con estos señores, con estos profetas, con Moisés, con Aarón, y eso es lo único que podríamos de la única manera que lo podríamos explicar. Ahora vamos a otro pasaje, ¿verdad? En el libro de Génesis. Este es uno de los típicos pasajes de cristofanías que siempre salen a relucir, porque es un poquito más, no sé si llamarle claro, pero digamos más evidente, ¿verdad? Y es en Génesis capítulo 18. Y es en el versículo 1 donde empieza, que dice: después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. O sea, estaba sentado ahí Abraham en la puerta de su casa, por decir así, en su tienda, y ahí viene el Señor, ahí se le aparece el Señor a Abraham. Al levantar los ojos, vio que ahí junto a él había 3 varones. Ah, caray. Entonces dice que el Señor se le apareció a Abraham, y luego Abraham levanta la mirada y ve que hay ahí 3 hombres, y al verlos rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos, se postró en tierra, ¿verdad? ¿Y por qué ahí y se postró en tierra? Vamos a ver. Entonces ahora vamos al versículo 8, mismo aquí. Vimos que ya eran 3 varones. En el versículo 8, ¿verdad? Dice que Abraham, está hablando de Abraham, dice: Abraham tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Entonces el Señor vino, si se acuerdan ustedes, en el versículo 1 dice que el Señor se le apareció a Abraham, y Abraham vio a 3 varones, y ahora esos 3 varones estaban comiendo. Dios, o sea, el Señor estaba allí y estaba comiendo. O sea, otra vez toma características físicas, propiedades físicas. Vamos ahora al versículo 14 y dice:
Esto es cuando, bueno, vamos aquí al 13 para un poquito darle contexto a esto. Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay algo hay algo para Dios, algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Entonces, otra vez está diciéndonos aquí que el Señor se le aparece a Abraham. Abraham levanta la mirada, ve a 3 varones. Estos 3 varones comen, ¿verdad?, de la mantequilla, leche y el becerro. Y después el Señor le dice, o sea, uno de estos 3 varones le está diciendo a Abraham que va a tener Sara un hijo. Ahora vamos a seguir en este mismo capítulo, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 16, aquellos varones se fueron de allí y miraron en dirección a Sodoma. Abraham los acompañaba. Entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que le dice? Le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y vamos al 22, que nos dice lo siguiente, dice, y aquellos varones se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. O sea que esos otros 2 que se fueron, eran 3, acuérdense que eran 3, 2 se fueron hacia Sodoma, como dice aquí Génesis 18:22, pero uno, que era el Señor, se quedó con Abraham. Y si recordamos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí en casa de Lot, ¿quiénes llegan? Estos 2 personajes, estos 2 ángeles llegan a casa de Lot. Si lo recuerdan ese pasaje, bueno, pues, ¿verdad? Si no, pues ahí ustedes pues lo pueden repasar con su Biblia. Pero esos 2 personajes que llegaron a casa de Lot habían estado con Abraham y habían comido mantequilla, leche y carne de res, ¿no? Un becerrito tiernito. Entonces, todo esto tiene un seguimiento dentro de lo que es la historia. Y estas son lo que le llamamos las cristofanías. Hay otra cristofanía también con mismo Abraham, pero ahora con su hijo Isaac. Vamos a Génesis 22. Génesis 22 y va a ser el versículo 10 al 12 para empezar. Que dice, entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor, otra vez aquí aparece el ángel del Señor, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. ¿Y qué ocurre? Le dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Es el ángel, pero habla en primera persona, que no me has negado. ¿No? ¿A quién no le negó su hijo Abraham? A Dios, ¿no? Pero aquí el ángel está diciendo, no me has negado. El ángel está hablando en primera persona. Entonces, este ángel del Señor, otra vez si lo analizamos, es Dios. Y vamos ahora al versículo 15, que dice, por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo,
Por segunda vez el ángel le llamó desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo, por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo. Otra vez el ángel dice: yo, el Señor. Entonces aquí ya no podemos hacernos para ningún otro lado, amigos. ¿Quién es este ángel del Señor? ¿Quién es este ángel? Es el Señor, quien el mismo ángel está diciendo que es el Señor. O sea, ¿qué otra explicación? Si alguien me puede explicar quién es el ángel cuando él mismo está diciendo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo. Está hablando en primera persona. O sea, no sé, yo estaré muy tonto, como que a lo mejor, y no comprendo, y la única explicación que yo le puedo dar es que el ángel del Señor es Dios, y siendo Dios que se puede ver en el Antiguo Testamento, es Jesús preencarnado. Y ahora vamos a Jueces 13, siguiendo con esta cuestión de las cristofanías. Jueces 13, este es uno de los que más me gustan, porque la mayoría de nosotros conocemos a grandes rasgos la historia de Sansón, ¿sí? Conocemos la historia de Sansón, de que sí, que era muy fuerte, que su fuerza estaba en el pelo, y que Dalila le cortó el pelo. Bueno, pero ¿cómo fue el nacimiento de Sansón? ¿Cómo fue que Sansón nace y la historia de sus padres? Esta parte de Jueces capítulo 13 versículos del 1 al 22 nos lo explica, ¿sí? Dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Zorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. ¿Les suena parecido esta historia? Hay varias, ¿verdad? Vemos que está Sara de Abraham. Ahora conocemos a la esposa de Manoa, ¿verdad? La mamá de Sansón también era estéril. Y también vemos que Isabel, la esposa de Zacarías, la mamá de Juan Bautista, también era estéril y ya era anciana. Pero siguiendo con esta, ¿verdad?, tema, dice: cierto día un ángel, aquí nos dice un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue y le contó a su marido lo sucedido. Le dijo: un varón de Dios vino a hablar conmigo. Su aspecto era tan impresionante y temible que parecía un ángel de Dios. Yo le pregunté que quién era. Yo no le pregunté quién era, ni de dónde venía, ni tampoco él me reveló su nombre. Lo que sí me dijo fue: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, así que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro, porque desde antes de nacer y hasta que muera, este niño estará consagrado a Dios como nazareo. Manoa oró entonces al Señor y dijo: mi Señor, yo te ruego que venga otra vez ese varón que enviaste, para que nos diga qué es lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. O sea, Manoa creyó, y la esposa también. Grande fe de estos señores. Y luego dice: Dios escuchó los ruegos de Manoa, y su ángel volvió a ver a la esposa de Manoa mientras ésta se hallaba en el campo. Manoa no estaba con ella. Entonces la esposa corrió a decirle a su marido:
ven que se me ha aparecido otra vez el varón que me habló el otro día. Manoah se levantó y siguió a su mujer y le preguntó al varón, ¿eres tú quien habló con mi esposa? El varón respondió, sí, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando se cumpla tu promesa a mi esposa, ¿cómo debemos educar al niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor le respondió, tu esposa debe abstenerse de todo lo que yo le dije. No tomará nada que provenga de la vid, no beberá vino ni sidra ni comerá nada que sea impuro. Debe abstenerse de todo lo que le ordené. Manoah le dijo al ángel del Señor, por favor, permítenos detenerte un poco, queremos prepararte un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aun cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. Si quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo al Señor. Como Manoah no sabía que estaba ante el ángel del Señor, le preguntó, ¿cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Pero el ángel del Señor respondió, aquí ya dice el ángel del Señor otra vez, ya no es un ángel. Dice, pero el ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es inefable? Entonces Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció al Señor sobre una peña. El ángel, por su parte, realizó un milagro frente a Manoah y su mujer, y sucedió que al elevarse al cielo la llama que ardía sobre el altar, el ángel se elevó junto con la llama. Entonces ellos se postraron en tierra, y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer. Cuando Manoah se dio cuenta de que era el ángel del Señor, le dijo a su mujer, seguramente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ah, caray. Aquí sí ya está muy claro. Manoah le dijo, toda esta narración, todos estos 22 versículos, nos está diciendo la escritura que es el ángel del Señor. Y el ángel del Señor, bueno, al principio nos dice un ángel del Señor, y luego el ángel y el ángel y el ángel, y luego nos empieza a decir que Manoah no se había dado cuenta que estaba delante del ángel del Señor. Y sin embargo, al final de cuentas, nos dice, vemos aquí en el Jueces 13:22, dice, seguramente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Esto sí, o sea, si analizamos la narrativa de estos de aquí de Jueces 13 en cuanto a Sansón, a los padres de Sansón, y quién se les aparece y a quién ven, más claro ni el agua. O sea, no podemos, o sea, no hay una manera, no necesitamos ni siquiera una exégesis, ni que venga un teólogo, ni que venga alguien a decirnos quién era el ángel del Señor simplemente en este pasaje. Es Dios. Lo mismo nos dice el versículo 22, que Manoah le dijo a su mujer, vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Cómo ven? Esto a mí me parece fascinante. Espero que a ustedes también les haya servido, ¿verdad? Y haya enriquecido estos momentos que estuvimos, estos minutos. Es un tema todavía más extenso y lo seguiremos abordando en el siguiente video. Ojalá que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, pero principalmente estudien, vean estos pasajes que abordamos el día de hoy, y que ojalá, ¿verdad?, su fe
se vea enriquecida y que crezca su fe en Dios, y que vean estos versículos que muchas veces no los estudiamos, pero que son tan interesantes y que nos traen tanta y tanta riqueza, ¿verdad? De conocer realmente cómo Dios se manifestó desde el Antiguo Testamento, y que el ángel del Señor, no cabe duda que es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único físico, es el único que se puede ver, ¿verdad? Y tocó, incluso a Jeremías dice que le tocó los labios, le tocó la boca, y comió con Abraham. Pero bueno, espero que tengan un buen tiempo, que Dios nos bendiga mucho, ¿verdad? Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.